Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos con todos ustedes aquí en De Cero a Aleph, ya saben, el programa dedicado a las matemáticas y al judaísmo que cada 2 semanas nos trae Amelia Muñoz García. Hola Amelia. Buenas tardes. Bueno Amelia, vuelvo a acompañarte en tu programa, en esta ocasión para retomar un autor del que ya habéis hablado aquí en Radio Sefarad. Esta es la segunda parte de Peter Lacks. Les invitamos a escuchar la primera parte del programa, les dejamos el enlace para hacerlo y continuamos conociendo su historia, Amelia. Pues sí, en efecto, Peter Lacks vive, como comentábamos en el programa anterior, entre 1926 y 2025 y fue un matemático muy exitoso, judío, húngaro-americano, que realiza numerosas contribuciones en teoría de la dispersión, entre otros campos. Recibió una gran cantidad de reconocimientos, como por ejemplo el premio Abel en 2005, que de hecho va a ser el primer matemático aplicado en lograr semejante cosa. El premio Wolf en 1987, el Lester R. Ford un par de veces, el Chauvenet en 1974, en fin, que recibió un montón de reconocimientos porque es que hace una gran cantidad de cosas. En el programa anterior comentábamos cómo él había nacido en Budapest, había pasado parte de su infancia allí y su juventud, que había tenido como tutora a Rosa Peter, también matemática judía húngara, y que entre ella y otros matemáticos del viejo continente habían no solamente puesto a Peter Lacks en la primera línea de las matemáticas juveniles, sino que cuando luego se traslada a Estados Unidos avisan a otros matemáticos que están aquí de que está llegando un pequeño gran genio y de que le tengan un ojo echado. Esto sucede y en particular uno de los matemáticos que más se va a interesar por él, por lo menos al principio, va a ser John von Neumann, que va a estar trabajando durante la Segunda Guerra Mundial para el ejército americano y en Los Álamos, y Peter Lacks va a acabar allí, como veremos posteriormente. Esto va a influir mucho en su carrera como matemático, en lo que él hace, porque bueno, en el programa anterior veíamos que él trabajaba en teoría de ecuaciones de Lacks, de equivalencia, en solitones, en dispersión, y bueno, me interesa ahora mencionar algunos otros aspectos algunos otros de sus resultados. Por ejemplo, durante los años 50 y los 60, Lacks pone las bases de la teoría moderna de ecuaciones no lineales correspondientes a sistemas hiperbólicos de leyes de conservación, que son ecuaciones en derivadas parciales que usualmente se usan en física e ingeniería para modelar, pues, por ejemplo, cómo magnitudes como la masa o la energía se conservan, pero fluctúan e interactúan de manera no lineal. Pueden desarrollar ondas de choque, es decir, discontinuidades que hacen que no sean, pues, suaves. Peter Lacks va a estudiar también formación y propagación de estas ondas de choque y el desarrollo de soluciones generales. Introduce y desarrolla esta idea que se refiere a soluciones más débiles que no son necesariamente diferenciables, pero pueden expresar el comportamiento de fenómenos discontinuos como las ondas de choque. Lacks desarrolla una manera de seleccionar la solución generalizada físicamente correcta de entre todas las soluciones disponibles, infinitas soluciones disponibles. Entonces, su trabajo se puede emplear en diversos ambientes: ondas de choque de explosiones, por supuesto, pero también en ingeniería, en finanzas, en predicción del tiempo, etc. En esta categoría va a estar su trabajo de 1973, Sistemas hiperbólicos de leyes de conservación en varias variables espaciales, que va a ser muy aclamado y muy estudiado en su momento, y a posteriori también. Aunque también me gustaría volver a mencionar también la teoría de dispersión, porque publica varios textos sobre esto como su único autor, por ejemplo en 1967, teoría de dispersión, que también se va a reeditar en 1989, o con otros autores, como por ejemplo en 1973 con Phillips y en 1970 con Gliman, publica sobre esta idea de dispersión que tanto va a desarrollar a lo largo de toda su carrera. Él va a ser un matemático muy prolífico y un escritor de libros que saca adelante varios textos. Algunos de ellos no los he mencionado.
Una vez comentado pues un poco lo que va a hacer a lo largo de los años, me gustaría retomar por dónde iba su vida, ¿no? Podríamos decir. Él, hasta el programa anterior habíamos visto que había ido haciendo de joven y habíamos visto que como todo esto, experiencias vitales, se puede relacionar de manera directa con la experiencia, con las matemáticas que hace a posteriori de trasladarse a Estados Unidos, cómo lo hace, cuándo lo hace y las situaciones en que se va a ver inmerso, cómo influye. Más concretamente, pues por ejemplo, al país, a Estados Unidos, le van a hacer falta expertos en el ejército capaces de ganar la guerra. Así que a él, cuando lo reclutan para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que van a hacer es, en vez de ponerlo en la primera línea, le enseñan lo que consideran lo necesario y lo lanzan directamente a uno de los lugares donde se están localizando, abordando y resolviendo los problemas científicos y técnicos surgidos a raíz de la situación bélica en vigencia en aquel momento. Por ejemplo, von Neumann hace de Los Álamos el centro de la ciencia computacional durante los 50 y la primera década de los 60. Y entonces Lax va a contar cómo en 1952, tanto en Los Álamos como en otros centros de investigación, se construyen la computadora Maniac 1 y allí él empieza con sus experimentos de captura de choque, es decir, en el sentido de que idea un método numérico para simular flujo de fluido con ondas de choque y otras discontinuidades por medio de computarlas como parte de la solución en lugar de considerarla una ligadura extra, es decir, una limitación extra. Para ello, Peter tiene que escribir código de programación antes incluso de que tales cosas existieran tal y como las entendemos hoy en día. Él también cuenta cómo volvía cada verano para encontrarse con una máquina nueva en Los Álamos que volvía obsoleta a las anteriores. Que en realidad es un poco como hoy en día con los móviles, que cada verano lo que te han sacado mejora 10 veces lo anterior. Claro. Pero bueno, esto de los años 50 y de los años 60, ¿no? Esta ciencia computacional viene de la época de cuando Lax pasa, o sea, es la época cuando Lax pasa allí su tiempo en el ejército, así como colaboraciones posteriores, de tal modo que él puede ver en primera fila cómo estas computadoras cambian la resolución de problemas de manera drástica. Ya no hay que reducir el número de datos que se manejan o reducir el número de cifras significativas drásticamente. Es decir, ya no hay que redondear, por lo menos tan grandemente como antes, sino que puedes tener un montón de cifras significativas, es decir, números con un montón de cifras que se puedan considerar en el problema sin que cada cuenta, valga la expresión coloquial, lleve una gran cantidad de tiempo, sino que se puede hacer con mucha velocidad y eficiencia. Esto hace, por tanto, que se puedan resolver problemas vigentes y que surjan otros nuevos, como los relacionados con solitones, que eventualmente abordaría Peter. Por otro lado, en Los Álamos se juntan un número bastante alto de matemáticos con el objetivo de que trabajen juntos, lo cual sumerge a Lax, que en aquel momento era bastante joven, en un ambiente que propicia su desarrollo en la dirección en que estos matemáticos, que van a ser más mayores, que van a ser expertos en su campo, estén trabajando. Encima cuenta con 4 de las mayores cabezas pensantes que estaban allí. Eran húngaros, eran judíos y huían de la Segunda Guerra Mundial, y por ser húngaros los llamaban los marcianos, porque eran un grupo que tenían un acento muy muy fuerte y acaban en Estados Unidos trabajando para el ejército justo allí. Entre otros se cuenta no solamente Lax, sino también, por ejemplo, John Teller y John von Neumann. Peter se beneficia de la sensación, además, de comunidad resultante, tanto que tras el doctorado que él cursa en 1949, como comentábamos antes, vuelve allí un año y se pone a trabajar con una supercomputadora que tienen e incluso a programarla para resolver problemas. Posteriormente va a pasar varios veranos allí y va a publicitar y fomentar el programa de estancia por un breve periodo de tiempo entre sus alumnos. Recordemos que a él lo van a nombrar profesor asistente en la Universidad de Nueva York en 1951 y que 7 años después lo nombran profesor de pleno derecho, el mismo año que recibe una beca Fulbright que va a pasar en Alemania. De la Universidad de Nueva York va a ser de donde luego va a salir el Instituto Courant,
del que va a ser director entre 1972 y 1980, y va a dejar de ser director en aquel momento porque se jubila y pasa a ser emérito. En el Instituto Courant, él lo que va a hacer es recoger ese espíritu de colaboración entre matemáticos y otros científicos que Lax había vivido en Los Álamos, donde las matemáticas aplicadas servían para resolver problemas de múltiples áreas del saber, con sabios de todas las ramas de la ciencia, y no solamente con matemáticas. Se hacían una especie de think tank, y entonces la idea es que si quieres abordar un problema multidisciplinar necesitas gente de diferentes disciplinas, no solamente matemáticas. Un poco también con calzador esto de resolver problemas de múltiples áreas del saber, dado que los matemáticos del Instituto de Ingenieros acababan de mudarse en bloque al Instituto Courant y había una competencia seria entre ellos y los de ciencias de computación. Pero bueno, eso es otra historia. Allí había ordenadores en el Instituto Courant, uno al principio, del cual se va a encargar Lax a partir del 63 como director de las instalaciones de computación. Cuenta Lax que en 1970 un grupo de estudiantes antiguerra, los estudiantes trascendentales, y además un profesor un poco díscolo, ¿no?, de historia, pues tomaron como rehén la supercomputadora CDC 6600, que era un artefacto en el que había jugado un papel fundamental Lax en su instalación, en su compra, y estaba, por supuesto, en el Instituto Courant, con objeto de obtener el dinero suficiente para librar a un miembro de este grupo, de los estudiantes trascendentales, un grupo marxista-leninista llamado Partido Pantera Negra, e ir a la cárcel. La idea era, juntaban el dinero, unos $100.000 para la fianza, $100.000 en aquel momento, y se lo entregaban a los marxistas-leninistas, estos los estudiantes. Amenazan con destruirlo, el CDC 6600, se encierran con el ordenador 2 días, tras lo cual van a abandonar el edificio, y según se iban, Lax y otros miembros del centro de computación huelen humo, y al entrar en el edificio, que es donde estaba en el edificio donde estaba el ordenador, se encuentran pues una especie de bomba casera, muchos líquidos inflamables. Un grupo de colegas ayuda a Lax a descolgar los líquidos inflamables que colgaban sobre la máquina, y así como el resto del aparataje, y aquello lo desmontan. Pero luego él mismo, el propio Lax, cuenta que su mujer en aquel momento le llama la atención diciéndole que cómo se le ocurre hacer eso, que podía haber estallado, y es verdad, podía haber estallado, pero por fortuna, que era el objetivo original, ¿no? Pero por fortuna no pasa nada de ello. Otra de las cosas que hizo Lax por la computación, aparte de desmontar una bomba, ¿no?, fue en el ámbito educativo, ya que él redacta el informe Lax de 1982, en el que se pone de manifiesto la necesidad de poner al alcance del cuerpo de investigadores americanos lo suficientes supercomputadoras como para que no tuvieran que inhibirse de resolver problemas aparatosos, en el sentido de muchos números. Problemas largos, problemas muy complicados de gestionar, solo por la falta de acceso a ordenadores, no porque no se pudiera. Entonces este informe va a ser todo un éxito, y luego 3 años después se están montando centros de supercomputadoras pagados por el gobierno o por el ejército, en función de dónde fuera, que se ponen al alcance de diversos grupos investigadores universitarios. Hasta aquí podríamos, creo yo, comentar la vida de Lax, aunque sí que me gustaría comentar una cosa extra, y es que una de las opiniones más controvertidas de Lax va a ser la de las matemáticas puras versus las matemáticas aplicadas. Él considera, como otros científicos de esta rama del saber, que las matemáticas puras va a ser una escisión de las matemáticas aplicadas, tal y como lo dice Joe Keller, en el sentido de que las matemáticas surgen de responder preguntas extraídas de la física, empezando con Newton, que en un momento determinado ya las puras se desligan y adquieren vida propia. Luego von Neumann apunta que las matemáticas puras necesitan revigorizarse periódicamente con material empírico nuevo. Entonces esto va a llamar la atención porque dentro de los cuerpos universitarios no es la opinión más generalizada.
Pero Lax tenía tanto peso desde el punto de vista matemático que podía decir eso sin preocuparse por mosquear a nadie, porque nadie se lo iba a echar en cara, no iba a tener ningún tipo de repercusión en su carrera. Bueno, y además una cosa llamativa es que él va a morir hace relativamente poco. Muere el 16 de mayo de 2025 con 99 años, tranquilamente en su casa de Nueva York. Bueno, pues una vida larga y una obra, pues también podemos decir, con este segundo programa que lo corrobora, esta segunda entrega de Cero a Aleph, referida al matemático Peter Lax, que nos ha ofrecido Amelia Muñoz García. Como les decíamos al principio, pueden encontrar la primera parte en el enlace que les dejamos en el texto que describe este programa, y les invitamos a escucharla si no lo han hecho ya. Así que hasta aquí de Cero a Aleph, esta historia de Peter Lax. Les esperamos en una nueva edición. Amelia, muchas gracias por esta y hasta la próxima. Gracias a ustedes.